Hola, ¿qué tal? Nuevamente, Carlos Ignacio Niño por acá saludándote y continuando con el tema de la numerología como el lenguaje universal que utiliza tu alma y la herramienta que te permite descodificarlo. En el video anterior te estaba comentando un poco de la historia personal, pero también de esa historia que me llevó a considerar este lenguaje universal como una manera válida de interpretar, pero también de aplicarlo como herramienta para el desarrollo y el crecimiento personal. Además de mi experiencia en el área de gestión de calidad, de organización empresarial, fundamentado en modelos de calidad internacionales como lo son las estandarizaciones con la nomenclatura ISO que establecen los parámetros mínimos viables para certificar a las empresas de alto valor y de alta calificación en la calidad por la prestación de sus productos o servicios. Con esta, con esta nueva incorporación de este video y la continuación de esta secuencia que venía conversando y que finalmente dejé para que sea a través de este video que nos permita avanzar en los procesos que el universo de alguna manera ha sistematizado y sigue sistematizando para generar la expansión, interpretándolo por supuesto desde lo que serían las matemáticas, o los números, las vibraciones y otros elementos como la geometría sagrada, por supuesto. Así que si estás aquí no es casualidad. Si no has visto el video anterior, te recomiendo que pauses este video, lo pares y vayas al video anterior y completes esta información que es importante e interesante además para tener un contexto de toda esta información que va a continuación. Entonces, habíamos hablado de que el cero es el elemento cuantitativo y cualitativo que es considerado como un catalizador o un potencializador. ¿Y por qué digo esto? Porque el cero permite esa conexión con los otros números exponenciándolos a un valor mucho más potencial. Y evidentemente el uno con el cero atrás sigue siendo uno. El uno con el cero adelante o con varios ceros adelante se potencializa en ese factor que sabemos en el sistema decimal de decenas, centenas, miles, millones y así hasta el infinito. Entonces, desde el punto de vista filosófico, teológico, interpretativo o lo que sería también considerado como el arquetipo del cero, es considerado como el vacío o la totalidad. Es el universo mismo en la potencialidad infinita. Y además también decíamos que ese cero representa nuestro punto de partida. Puede ser como alma o como conciencia humana. También, evidentemente, ese cero es la latencia de la potencialidad universal y que se nos presenta como una necesidad de despertar o de hacer esa catarsis para comenzar a desarrollar nuestro camino, que en este caso podríamos y deberíamos entonces estar hablando del siguiente valor numérico, que sería el uno. Bueno, antes de decir este uno, también quería recalcar y resaltar que las grandes civilizaciones realmente tomaron su diferencia o su evolución al considerar el cero como parte de su sistema numérico, decimal, tecnológico y de conciencia, ¿no? Y evidentemente también nosotros como personas o individualidades. Entonces, ya partiendo desde esa unidad y que representa la individualidad, el yo, representa también esa figura masculina o el principio activo de esa energía, por lo tanto, está asociado con el sol, con la posibilidad precisamente de tomar acción, de dar ese primer paso y también de conocernos o autoconocernos. El autoconocimiento es precisamente uno de los factores que permite y que comentaba también que estaba en el templo de Delfos, y conocido como ese oráculo de Delfos, en donde se expresa, hombre, conócete a ti mismo y conocerás al universo y sus dioses, porque también está la premisa de que somos hechos a imagen y semejanza de Dios. Y esa proyección, esa fuente, esa energía, esa misma materia prima que construye el universo, las galaxias, las estrellas, los planetas, por supuesto, también nos conforma a nosotros.
desde el punto de vista vibracional y de conciencia, cada uno de nosotros debe hacerse conscientes y conscientes del sí mismo, del yo soy. Y a partir de esa autoconciencia es que podemos empezar a darnos cuenta que siquiera hay un espacio de experiencia que nos permita seguir avanzando. Por supuesto que ese uno tiene el universo a sus espaldas. Eso se puede decir que es una persona que quizás no ha despertado o que ya está en el despertar y en la potencialidad de la unidad y del todo. Por lo tanto, el uno tiene el mismo principio de ese vacío, de ese principio, de ese comienzo o también de la totalidad en sí mismo, por lo cual se puede aplicar al individuo humano limitado, pero también a la divinidad y a la totalidad de esa personalidad suprema. Entonces, como les dije, está asociado con el sol y con la mente. Por eso también es la fuente de las ideas y de las acciones que se toman. El uno también está asociado con el liderazgo, por lo tanto, el dar el primer paso, al tomar la iniciativa, nos convertimos en líderes que a veces generamos también cierta conflictividad, porque todavía el uno puede estar y se asocia y se conecta en algunos casos con el egoísmo. Y aquí vale la pena decir que todos los números tienen un punto de partida y un equilibrio ideal, pero también pueden manifestarse en exceso, es decir, que una persona que tenga mucha autodependencia puede caer en la arrogancia, en la soberbia y en la desconsideración de la otra persona porque solamente se contempla a sí mismo. O, por supuesto, también puede caer en la deficiencia en el otro lado, en la cual esa persona no se valora, no se considera, no se ama a sí mismo, no se respeta y por supuesto no tiene una autovalía, una autoconciencia. Partiendo de acá, y quizás los demás números van a ser un poco más sencillos y más cortos, quiero ir también mostrándote que este es el primer escalón o el primer grupo de vibraciones o de arquetipos conscientes que engloban a la individualidad, a la unidad. Asimismo, también en la teología se ha planteado que Dios es trino, Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Para mí, la parte del Espíritu Santo es un poco esa tergiversación o ese ocultamiento del lado femenino. Y es interesante porque el Espíritu Santo es fluido, se asocia también con el agua y en la historia cristiana, de alguna forma, Jesús cuando se bautiza y entra en contacto con el agua, baja el Espíritu Santo, que se manifestó, según la teología, como una paloma. Pero realmente es en sí misma la conexión de esa energía que fluye, esa energía que además representa y tiene que ver con el mundo interior. Porque si bien el uno es la toma y la acción externa o la dedicación a hacer algo, y entonces Dios estando en la totalidad y en la nada, se manifiesta y tiene una idea y un pensamiento y digo, bueno, hagamos el universo, hágase la luz, hagamos el hombre, etcétera, etcétera, es un principio de acción y además de idea y de pensamiento. En el caso del número 2 y la vibración segunda, está asociada también con el lado profundo, el lado intuitivo, el lado emocional. Por lo tanto, está asociado con el agua para seguir generando lenguajes simbólicos y que de alguna u otra manera también podamos interpretar, como también lo tiene la forma de la mente. Y cada uno de esos elementos también tiene una especie, se podría decir que de cuerpo o de sustancia o de vibración que la compone. Entonces, el 2 está asociado con la madre, con lo femenino, con la luna y además también estaría asociado con la capacidad de hacer esa empatía y esa conexión y esa conciencia desde lo que sería el otro o la otra persona, que también representa precisamente lo que sería el mundo mental y el mundo material, porque a partir de las ideas y de tomar acciones, entonces tenemos una creación y tenemos algo tangible que al principio se da desde lo intangible. Entonces también se puede decir que la materia está asociada con el 2,
Por eso también es conocida y es entendida la palabra la madre tierra. Bien, entonces cada una de estas características y si la vemos entonces reflejada en estos arquetipos, en los números que se asocian con nosotros, bien sea en el día de nacimiento, en el mes de nacimiento, en el año de nacimiento, y que vale la pena recalcar acá que la numerología se basa o se fundamenta en la simplificación o el desmenuzeo de esa energía o de esa cuantía que se refleja en los valores, en los números. Es decir, y que si nacemos en un día, por ejemplo, 12, esa vibración compone el 1 y el 2 en este caso, pero la sumatoria nos daría el tercer dígito que sería, y la simplificación que sería el 3. Y la esencia de ese 12 es 3 y el significado que vamos a interpretar es ese 3, pero teniendo también esa riqueza desde donde viene, porque la persona también puede haber nacido el día 3 en vez del 12 y cada uno de esos elementos también tiene un significado en particular. También si está asociado con ese dígito del 12, no en el día, sino en el mes, pues también representa y tiene unos valores que vamos a ir compartiendo y consolidando, por supuesto, a través de más entregas, pero si te interesa a través de esa formación de numerología que estamos próximas a desarrollar, tanto virtual como presencial. Entonces, ese número 3 que ya venimos viendo, que es de esa misma secuencia y ese mismo progresar de esa energía, de tener esa idea, esa mente, de llevarla a cabo o de sentirla, experimentarla y explorarla muchas veces también en lo interno. ¿Cómo sería si yo hiciera tal cosa? Lo piensas, pero lo sientes y además no necesariamente tiene que estar plasmada y muchas veces esas cosas se quedan, o esos proyectos, esas ideas se quedan en el accionar, porque probablemente tengas una emocionalidad muy cargada, muy sensible, y es un mar de emociones donde se ahogan todas tus ideas y todos tus proyectos y todos tus planes. Y eso seguramente nos pasa a algunos, o nos pasa a muchos. O precisamente tienes toda la emoción y todo el deseo y te desbordas en esa emocionalidad, pero no encuentras la forma para llegar a la ejecución de esas ideas o el camino o el canal, porque probablemente esa energía que se representa como un arquetipo del uno, pues está faltante o carente o hay una oposición que hay que empezar a desarrollar y mitigar o equilibrar entre esas dos energías mentales y emocionales, en donde por supuesto también entra la sabiduría oriental como el yin y el yang. Y en esa dualidad, en ese mundo dual que vivimos, del día y la noche, de adentro y afuera, de sagrado y, digamos, perverso, estamos inmersos y estamos viviendo y estamos experimentando, pero es la plataforma, es el escalón y es la naturalidad que el alma tiene para seguir evolucionando a ese otro escalón dentro de la misma caja, del mismo nivel de la unidad o de la individualidad, en donde entonces vamos a conocer a esa tercera esencia del Hijo. Recuerden que hablamos o en este caso del 3 que representa la unión del Padre y la Madre, o de el Padre y el Espíritu, o la fuerza rectora, o la fuerza motriz, o la fuerza sinérgica que genera toda la creación y que además está relacionada precisamente con la capacidad de engendrar y procesar no solamente esas ideas, sino esos proyectos, sino esa voluntad para manifestarla y también complementarla en ese proceso de la dualidad para que se materialice en lo que nosotros ya conoceríamos como el universo material. Entonces allí esa experimentación y esa exploración se da a través precisamente de esa expresión que parte de lo que sería lo completo de la dualidad, del Tao o del todo, que sería el uno y el dos, de la fuerza mental y emocional. Y entonces, esa energía incipiente que podría considerarse como el hijo o la hija, está asociada con esa creación de la divinidad, que es realmente dual, pero que al integrarse desde el amor con esta criatura o este nuevo ser
que está explorando y experimentando, bien sea en lo físico o en lo espiritual, como es el caso nuestro en lo físico y el caso espiritual de los grandes avatares que vinieron como hijos, en este caso Jesús, Krishna y etcétera, etcétera, que a la vez también contenían y eran en sí mismos la representación de esa divinidad en la teología, de ese Dios. Y por supuesto, entonces, ahí está la interpretación teológica de por qué, en este sentido, el Hijo se manifiesta como el creador de todas las cosas. Y en la misma Biblia se habla de que el principio de esta creación teológica de Jesús es el obrero maestro y el principio de la creación de todas las cosas. Explicándolo desde el punto de vista teológico, filosófico y numérico, entonces tenemos esta gran triada y esta gran unificación de la personalidad divina, pero también de nuestra personalidad, en lo que sería, o sea, cuerpo, alma y espíritu, entendiendo que el cuerpo es esa base sólida, tangible, el alma es esa intangibilidad que proviene de ese amor y esa conexión universal con la totalidad, y el espíritu es esa parte que aspiramos a desarrollar entre la unión y la completud, la fusión entre lo que sería el alma y el espíritu, como una semilla y esa conciencia de ese salto cuántico que vamos a dar precisamente para salir a otro plano de existencia, a otro plano de conciencia. Lo estoy explicando desde el punto de vista muy teológico, pero también desde el punto de vista humano sería papá o el hombre consigue a la mamá o a la mujer, se asocian y tienen ese hijo. Y ese hijo o esa hija de alguna manera representan la proyección y la integración catalítica de esas dos genealogías, de esas dos herencias genéticas, pero también de las formas y de la crianza que le dan a ese hijo o a esa hija en una proyección diferente, pero que contiene toda la esencia de esos dos seres. Por lo tanto, aquí ya se conforma el hogar y entonces ahí estamos hablando de la cuadratura, de la estructura, de la célula, de esa célula familiar que representa también el tejido, la construcción de toda la sociedad y por ende dentro de esta humanidad también es otra célula que conforma la universalidad de esa familia que expande más allá de este globo terráqueo. Allí entonces también estaban asociadas las metodologías, los paradigmas, los modelos de pensamiento, y el 4 representa la meticulosidad, representa lo laborioso, lo laboral, el esfuerzo y la fuerza en sí, la estructura física sólida y también los 4 puntos cardinales y la tierra como tal. Entonces, cuando tenemos en nuestros elementos numerológicos estos números y estos arquetipos, los vamos a ir interpretando, que todavía no quiero adelantarme, simplemente hacer una introducción para cuando se desarrolle esta capacitación, pues tengamos unas bases y un mensaje coherente, pero también que puedas ir incorporando conocimiento después muy práctico con un simple método de establecimiento de cuáles serían los factores fundamentales de tu experimentación como alma en este planeta, basándose en la interpretación o en la suma de las fechas de tu nacimiento. Entonces, siguiendo con esta misma secuencia, y puedes ir pensando si naciste en un día 4 o en un día que sume 4 o en un mes o en un año, sumando todos los dígitos de tu año de nacimiento, vamos a ir conformando esa hipotenusa numérica con estas características básicas que estoy mencionando. Por lo tanto, entonces, el número 5 ya representa el cambio, la salida de esa estructura familiar, de ese núcleo familiar, de esas 4 paredes que podrían conformar el hogar e ir experimentando el mundo, el territorio circundante, haciendo los cambios y los viajes para explorar ese territorio o ese mundo que es todavía desconocido y que de alguna u otra manera no estaba preparado. Por supuesto, no estábamos preparados como niños para explorarlo y experimentarlo de manera independiente, sino es a través del apoyo de papá, que es el primero que quizás empieza a mostrar ese mundo exterior en el caso en que se encuentre. Y por eso también las ausencias de estas figuras, tanto paternas como maternas, o la presencia, pero manifestada de una manera disfuncional, también genera una impronta
o un implante, una experiencia vivencial en cada uno de nosotros o en cada uno de los seres que las sufren o que las viven, y también se podrían de alguna manera leer o interpretar en esta numerología o prevenir inclusive algunas veces. Entonces, este 5 también nos invita al cambio, a la transformación, pero no solamente desde lo que va ocurriendo en nuestra vida, sino también en nuestra mente y en nuestras emociones. Es el soltar, es el disfrutar, es el placer, es la sexualidad, es la implementación de esos 5 sentidos para potencializarlos y vivir esa experiencia que el alma tiene y que nos permitiría entonces evolucionar y además ser cada vez más expansivos. Está asociado este 5 con la estrella de 5 puntas y las 4 extremidades y la cabeza, como ese olón humano, como esa representación humana de la individualidad y de este vehículo que nos sirve precisamente para andar en este camino. Entonces, por eso es tan importante honrar. Y curiosamente, el 5 está en ese equilibrio, en ese medio entre las vibraciones teológicamente o energéticamente más elevadas y las más elementales o las fundamentales. También entonces allí mismo en esta segundo bloque de construcción que sería y que estaríamos agrupando el 4, el 5 y el 6 como una tercera triada de esa escala de valores personales y relacionales, tenemos entonces el 6 como el número de las relaciones, pero más allá de las relaciones parentales, de las relaciones familiares, de esos amigos que se enlazan representados en ese 5, pero que nos permiten entonces ir consolidando lazos afectivos y emocionales y además permitiéndonos utilizar todos los recursos y todas esas exploraciones y experiencias que hemos estado dando a lo largo del desarrollo de la vida para consolidarlas o finalmente armonizarlas. Entonces es allí donde comienza a desarrollarse también el amor romántico y donde se podría interpretar, y a veces independientemente de los géneros, y lo digo así porque los hombres tenemos una manera de relacionarnos y de conectarnos con nuestra vida amorosa y nuestra vida sentimental, y las mujeres por unas características también tienen un promedio o una generalidad diferente de cómo se interpretan fisiológicamente, mentalmente y por supuesto desde el punto de vista álmico, que es algo también que cada uno de nosotros viene a vivir de acuerdo a la encarnación y a la configuración de morfológica y fisiológica que hayamos asumido, independientemente de esas orientaciones sexuales que cada uno practique o que tenga o que prefiera. Entonces, ese mismo 6 es la capacidad y la integración de la individualidad en ese otro mundo que va generando una capa mayor y más expansiva desde el punto de vista de la conciencia y la experiencia. Por lo tanto, entonces en ese otro bloque de construcción y en ese otro nivel, en donde estaríamos colocando al 7 como la primera puerta o ventana de exploración hacia el mundo más profundo, más místico, más espiritual, más trascendente, tenemos que el 7 representa el conocimiento, la conciencia, la búsqueda del saber y también de entender hasta por qué hemos llegado allí o por qué no hemos llegado allí. ¿A dónde? Al número anterior, que sería el equilibrio, la armonía, la belleza, el amor, la funcionalidad de mi vida o de mi experiencia como alma. Y entonces se empiezan a generar cuestionamientos, preguntas, que si bien están ausentes en la carta numerológica, pues se considera que es un asunto y un aspecto a trabajar. A veces también tenemos dos formas de mirar y de buscar esas vibraciones, tanto en la fecha de nacimiento como en los nombres, y en otros métodos que muchas veces combinan a los dos para determinar precisamente cuáles son las necesidades del alma y cómo poder ayudar o orientar a las personas o al consultante para esa plenitud que el alma entonces está buscando o dónde la puede encontrar. El 8 es el número asociado con el infinito, con las finanzas, con los recursos, con la capacidad también de generar ideas, y es otro número de liderazgo que, a diferencia del 1, que es muy de acción, muy de supervisión, muy como digamos en el rango del ejército, podría ser un sargento,
mientras que el 8 podría ser quizás un teniente, un coronel, un oficial que está ya procesando un mayor nivel, pero todavía no termina de completar el proceso de toda la información y toda la ejecución, porque apenas está precisamente allí en ese proceso de ejecución de sus conocimientos, de su conciencia y de la exploración de lo que sería la iteración, que sería la experimentación del ensayo y error. Pero también si hay una buena base fundamental de ese conocimiento, pues tendría el éxito y el resultado. Por supuesto, también aquí el 8 también manejaría no solamente la esfera mental superior y la materialización, sino también ese pasado en esta esfera del tiempo y el futuro, para traer precisamente a este momento, a este punto de partida, y se conforma entonces ese trébol de 4 hojas y mantener la mal llamada suerte, que es la manifestación de lo que pensamos, de lo que sentimos, de lo que hemos analizado, lo que hemos vivido y lo que queremos vivir, proyectándolos en un punto único e infinito que nos genera la llamada suerte o la sincronicidad o la conciencia del aquí y el ahora y la manifestación. Después, en esta misma escala progresiva de la conciencia, generamos ya la conexión y la totalidad en donde realmente nos podríamos graduar como almas y como hijos de Dios y del universo, y estamos a las puertas de esa decena, de esa potencialidad de volver a encontrarnos y reencontrarnos con el universo, pero después de habiendo tenido una experiencia vivencial y de conciencia evolutiva que nos permita precisamente estar preparados para habitar el universo. Y anteriormente el universo nos habitaba a nosotros inconscientemente, porque estábamos apenas explorando y conociendo lo que sería esa energía infinita o ese Dios o ese despertar de la conciencia. Pero no quiere decir que cuando despertamos a la conciencia, cuando logramos la iluminación, el samadhi, el satori, desde cualquier experiencia o nomenclatura o creencia que hayamos referenciado, pues todo terminó, sino más bien que comienza el proceso de desarrollo, y entonces ese nacer de nuevo al espíritu que también llamaba el Maestro Jesús a Nicodemo, y que en otras teologías también se podría decir por ejemplo, cuando Krishna hablaba con Arjuna en medio de la batalla y le hacía ver y entender todas las posibilidades y las potencialidades de lo que pasa con las almas y de no hacer o accionar o de generar la voluntad divina a la cual estamos llamados a realizar. Hasta que no se complete en teoría y no se concrete esa realización de alma, pues no vamos a poder enfrentar toda la tarea y todo el procesamiento de información y de energía, porque además nuestros cuerpos no estarían preparados para soportar esas vibraciones y esas frecuencias y entender esta realidad en la cual estamos inmersos, y por supuesto sin hacernos daño o hacer daño a otras personas. No digamos que no pueda ocurrir, y allí es donde viene precisamente las debacles y las situaciones que como humanidad y como conciencias a veces estamos experimentando, porque nos vamos por atajos y muchas veces lo hemos hecho a través de esta experiencia álmica, pero también hemos sido, digamos, entre comillas, seducidos por esas conciencias sutiles, mal llamados arcontes, y aquí entraría todo lo que sería, por una parte, esas teorías conspiranoicas, pero también esas teologías del bien y el mal, que resulta realmente la interpretación de las fuerzas universales desde cada elemento de conciencia que tenemos, porque no hay malo ni entre el día y la noche, y a veces el bien y el mal es simplemente un punto de vista de acuerdo a la experiencia y a lo que realmente nosotros podemos hacer. Bien, sin entrar mucho en estos detalles, sin entrar en conflictos y generar ningún tipo de polémica, porque no sería el caso, vamos a decir entonces que una vez completado este ciclo de 9, el 9 representa el servicio, el altruismo, la bondad, es el número que está más asociado con la sanación o el cierre de ciclos, porque hemos avanzado lo suficiente para poder entonces entrar en una nueva fase, en un nuevo nivel evolutivo cuántico, en esa espiral de la evolución
que no es lineal, sino es una espiral ascendente que se va ampliando y se va desarrollando. Por lo tanto, entonces, allí vamos a encontrar después de este número 10 o esta decena, esta completud del 9 incluyendo el cero, los números maestros, que sería el 11 que es el primer paso de la automaestría, realmente habitando el universo, habitando la conciencia del yo soy, en unidad con la totalidad o el Dios, como uno, como espejo, como partner, de alguna manera allí, con ese 11 para la tarea y la misión que realmente comienza después de despertar de la conciencia o incipientemente se manifiesta o se puede manifestar, como lo podemos ver en algunas numerologías que tienen misión de vida 11 las personas y que muchas veces está también anclada con el 2 uno más uno, de esa negación o de esa emocionalidad y de ese terrible mar de miedos y de dudas que no nos permite precisamente avanzar. Como lo decía, todos los números tienen una vibración equilibrada, perfecta, maravillosa, pero también pueden generarse excesos y deficiencias que se interpretan en la misma carta numerológica y que además se traducen en la manifestación o en la vibración o en la realidad que cada una de las personas o empresas, porque también se puede asesorar empresas, están viviendo y están experimentando. Ya después de acá, los números son los números que se repiten a sí mismo, como el 22, que genera nuevamente una sumatoria, se podría sumar, y también tiene las mismas características del 4. Es decir, que un número o una persona que haya nacido en un día 22, o que su año sume 22, o que la sumatoria de su día, mes y año también sume 22, a veces no necesariamente tiene que vivir en una expansión de conciencia universal, que es lo que la representa, sino que a veces vive también desde el 4, desde el esfuerzo, desde el trabajo, desde no estar conectado con la potencialidad universal que está dada para desarrollar como 22, sino que se vive limitado en una estructura material, humana y natural, que no está mal tampoco que se viva, porque hay una necesidad de desarrollo cuántico evolutivo y además también una decisión de cada alma de asumir esa maestría y de esa responsabilidad que representa precisamente después de ese despertar la puesta en práctica de todo lo que el universo y tu alma han pactado para realizar. Y es aterrorizante si algunas personas que tienen misión de vida 11, que es una alta vibración, a veces se congelan. Algunas personas que vibran en esta misión de vida 22 terminan también aterrados y víctimas precisamente de ese miedo, de ese mar incalculable de sustos, de potencialidades. Y como se ha dicho siempre, la vibración entre el amor y el miedo son las polaridades que se manejan básicamente en el universo. Entonces hay gran esfuerzo y gran trabajo para desarrollar en esas almas cuánticas que vienen a vivir experiencias o que tienen en su numerología algunos de estos elementos 22 y en esas etapas fundamentales que, si bien es cierto decir, casi que todos las vivimos porque cada uno de nosotros vive un año, una vibración puntual particular y muchas veces el universo nos da una probadita de alguna manera de esas vibraciones que el alma va a ir desarrollando a lo largo de la experiencia puntualmente, ¿sí? Como esa galletica, como esa degustación que a veces encontramos en los lugares en donde vamos y están ofreciendo esas pruebas, esas muestras, para que nos vayamos acercando a esos sabores o esa catación de ese elemento a disfrutar. Después vienen, por supuesto, más números maestros. Algunos autores, algunos libros solamente lo limitan al 22. Por la experiencia y por conciencia, entiendo que en esta era de Acuario las personas ya están abiertas a vivir y a experimentar esa maestría de lo que significa la vibración 33, que son energías búdicas, crísticas, que representan la verdad y la transparencia, la conciencia de precisamente el ser hijos de ese universo, hijos de Dios, hijos de la totalidad o ser partes interconectadas de esa totalidad y además ser esos canales que permitan precisamente manifestar el verbo, la palabra y la elocuencia de la conexión con el espíritu de una manera
seria, con propósito de verdad, y que esa verdad se refleja evidentemente en el alma, en la experiencia, en la vida de cada uno. Por eso Jesús decía, yo soy el camino, la verdad y la vida, porque a través de su historia genealógica se podía llegar a una trazabilidad de una promesa, en el caso de esa cultura judía, y además también de entender los procesos que se estaban viviendo desde los antiguos reyes, de los sacerdotes, hasta eliminar completamente esa intermediación de esos reyes y esos sacerdotes en algún momento para despertar esa conexión y esa maestría, esa herencia de vivir en el reino de los cielos, en donde el universo te entrega realmente todas las posibilidades y las potencialidades para que co-crees tu realidad, pero también para que hagas la voluntad de ese ser divino. No solamente es que vamos a empezar a transformar todo a diestra y siniestra, y no solamente es una varita mágica, sino es una espada donde vamos a romper inclusive los planes universales, porque pues yo tengo la capacidad de co-crear y de transformar mi realidad. Allí también está jugando el ego de una manera increíble, y si bien es cierto que muchas de las herramientas que nosotros escuchamos y que se venden como panaceas de transformar la realidad, y de culpar y de señalar al otro porque está viviendo X o Y realidad, pues definitivamente es una visión muy corta, y me perdonan los que creen lo contrario, pero de alguna manera es tener una visión más amplia y de encontrar el propósito de esa experiencia, tanto personal como colectiva, que en algún sentido quizás no entendamos por nuestra limitación o por la dura situación en que estamos viviendo, pero que cuando dejamos y nos sumamos a esa conciencia infinita, pues nos da esa frescura, porque de alguna manera se revela y se entiende, se interpreta que eso puede tener un sentido mayor, y quizás le veamos el sentido a las cosas y podamos asumir esa vivencia o esa experiencia, pasar ese trago, ese segmento, porque sabemos que las recompensas van a ser infinitas, así como precisamente nuestro maestro en referencia, pues lo entendía, y a pesar de que lo entendía y que lo sabía, sufrió la noche antes de vivir ese proceso. Entonces, ese 33 anteriormente estaba asociado con la era de Piscis y podría estar relacionado con mucho sufrimiento. Actualmente, en la era de Acuario, es la era de la comunicación, y si digamos Jesús pudo haber albergado una audiencia de 3.000, 5.000 personas físicamente, quizás pudo haber sido imposible de sostener. Hoy en día entendemos que con las tecnologías y con la vibración y con el aporte del universo, esas audiencias o esos manejos se han expandido, tan para bien o para mal, pero definitivamente se está desarrollando y se ha desarrollado en la era de Acuario una potencialidad para divulgar un mensaje que no es de mío, ni del otro, sino del universo, y que de alguna u otra manera también por esa misma posibilidad se ha ensuciado y se ha mezclado, y también podríamos decir que es parte precisamente de lo que el sistema se vale para seguirnos adormeciendo y confundiendo muchas veces. Por lo tanto, es primordial e importantísimo generar esa conexión interna con la conciencia superior, con el Maestro interior, con el Espíritu Santo, con el Espíritu de la verdad, que era el que decía también Jesús, y el que logró Buda al momento de entrar en el sí mismo y en la conciencia unificada, y entonces iluminarse con el entendimiento de el manejo de todas las acciones, y por supuesto entonces para él la premisa fundamental era eliminar el sufrimiento, y desde dónde y cómo podíamos hacerlo. Entonces, en esta un poco integración de estas miradas, por supuesto que también hay muchas otras, y forman parte de la vivencia de cada uno y de lo que cada uno va a poder tomar para desarrollar precisamente esta integración de esta conciencia y construir en esta comunidad que ha trascendido ya muchas de esas limitaciones que antiguamente se tenían, y que tenían los avatares o las grandes conciencias que visitaban nuestro mundo, para generar un lenguaje global, un lenguaje universal
y que pueda ser entendido por toda la sociedad, por toda la comunidad. Tenemos situaciones y problemas globales que nos aquejan, que nos limitan, y es precisamente esa vibración 44 que suma 8 en donde se manifiesta como el karma, el 8, el número del karma, y de la consecución de todos los procesos que hemos vivido y la unificación de esas realidades. 4 y 4 son paradigmas que si se integran, se conforman como una especie de cubo, pueden generar la manifestación y la transformación de nuestro mundo a un mundo cuántico y a un desarrollo precisamente de esta era de Acuario, en donde a través de la información, a través de la vibración y del salto cuántico que vamos a dar para vivir en esta llamada quinta dimensión o quinta humanidad, pues vamos a integrar precisamente toda esa energía y toda esa sinergia que nos permita materializar la edad y la era dorada de la humanidad. Y por supuesto, Acuario tiene que ver con la comunicación que viene dada desde ese 33 anterior y con la influencia de esa esfera, de esas esferas en donde se interpreta la llegada de esa era de Acuario para mejorar la comunicación y la interacción y además regar el agua y surtir la era o el canal en donde las semillas están sembradas para que se manifieste precisamente la fructificación. Desde el punto de vista práctico también es la operatividad desde las empresas, de las organizaciones y de nuestra misión de vida, expandiéndola a un universo en el cual también está hambriento y sediento de esa información y de esos logros y de esos talentos que, viéndolo desde el Ikigai, que es otra técnica que utilizan los japoneses para entrar en armonía con lo que serían nuestros talentos, nuestra misión de vida, nuestra disponibilidad de entregarle al mundo lo que desea y conformar una armonía dentro de todo ese proceso y por supuesto el éxito. Así que desde esta perspectiva y quizás podríamos decir que sutilmente, tímidamente también se pueden interpretar numerologías con la vibración 55 y me he encontrado con personas que interesantemente y curiosamente tienen vidas maravillosas, excepcionales, que vibran en esta vibración 55, que si el 44 es una exponencialización de las potencialidades y de los factores que energéticamente se pueden y se plasman, el 55 puede estar jugando con saltos todavía mucho más cuánticos y con realidades mucho más etéricas o esotéricas, en donde se manifiestan aparentemente transformaciones y realidades que obedecen precisamente a una interacción que se podría considerar como divina, y son almas que si canalizan todo su potencial podrían estar ayudando, catalizando toda una energía y una transformación muy positiva para sí mismos, para sus comunidades, para la misma humanidad. Pero en la mayoría de los casos, esas vidas y esas experiencias se presentan muy hacia lo interno y volvemos entonces y entramos allí en donde esos maestros ya no van a estar expuestos y alardeando de sus capacidades y sus facultades porque entran nuevamente en la silente manifestación de la individualidad y de la conexión profunda con el universo, con la fuente y con la deidad o con la totalidad. Estos elementos fueron presentados de una manera básica, pero podríamos tener ese recorrido dentro de lo que sería la interpretación cuántica y numérica. Y en otro próximo video voy a dar básicamente el método para calcular tu misión de vida, pero también tu don de nacimiento y todo lo que significa el esfuerzo o el trabajo o el karma, el trabajo que viene a realizar tu alma y también esa vibración de lo que representa la esencia de tu alma a través del año de nacimiento. Y por supuesto es invitarles a que me sigan, a que compartan el video si les parece interesante o saben de alguna persona que les pueda interesar. Y también darles una invitación para esta masterclass en donde estaremos trabajando elementos básicos de la interpretación numerológica y cómo poder entrar en esa sintonía
y en esa comprensión de cuáles serían los factores que individualmente tenemos cada uno de nosotros, cómo nos relacionamos con la otra persona, puede ser mamá, papá, hijos, pareja, socios, empleados o jefes también. Y desarrollar entonces una conciencia un poco más clara de lo que son esos elementos álmicos y de ese programa en el cual estamos encarnando y esas posibilidades o potencialidades que serán desarrolladas con mucha dedicación y con mucho detalle, precisamente para utilizar esta herramienta de una manera práctica y aprender a desarrollarla también para orientar a otras personas utilizando fundamentos del coaching ontológico. Así que espero que este video haya abierto las puertas a una consideración probablemente amplia o distinta de lo que venías pensando y a entender cómo la numerología y cómo las vibraciones numéricas, cuánticas y de las formas geométricas, que todavía no hemos hablado en este video, pueden formar parte de ese lenguaje que interpreta tu alma y que puedas entonces comunicarte con el universo y entender qué quiere expresar y qué quiere el universo de esa organización cuántica que obedece precisamente al día de nacimiento y al establecimiento de nuestros nombres y apellidos relacionados con esta herencia familiar. Así que un gran abrazo, bendiciones y hasta la próxima.